Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, verso 27 al 30, Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estamos estudiando, hermanos, este magnífico sermón del monte. Y es necesario recordar cómo es que hemos llegado hasta estos versículos, hasta esta parte de la enseñanza. Hasta aquí podríamos decir que hemos hablado de que Jesús ha enseñado tres cosas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado primeramente del versículo 1 al 12, lo que estudiamos como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó acerca de los distintivos, las características, los distintivos de su pueblo, del creyente. Y vimos todas esas bienaventuranzas. Del verso 13 al 16, Jesús nos enseñó posteriormente acerca de la influencia de esos cristianos, la influencia que iba a tener su pueblo en medio de este mundo lleno de tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Después en el verso 17, Jesús de una manera lógica, consecutiva, Jesús comenzó a hablar acerca de la justicia de los creyentes. Y hablamos cómo Jesús estaba enseñando acerca de esa relación que existe entre Cristo y la ley. Hablábamos de la importancia de la ley moral, de la inmutabilidad de la ley moral de Dios, de la permanencia de la ley moral de Dios. Y también comenzamos a ver cómo Jesús comienza a enseñar acerca de cómo el cristiano se relaciona con la ley divina. Jesús comienza a enseñar algunos mandamientos, 6 de los 10 mandamientos. Nuestro Señor Jesús va a abordar y va a enseñar lo que verdaderamente significan esos mandamientos. La semana pasada iniciamos con la exposición del verdadero significado de lo que significa el sexto mandamiento, no matarás. Y hoy veremos cómo Jesús describe el significado del séptimo mandamiento. Dice el verso 27 que acabamos de leer, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Creo que al leer estos versos, pronto podríamos concluir que lo que Jesús está hablando en estos dos versos, verso 27 y 28, que el gran tema que está hablando Jesús es el adulterio, es la inmoralidad sexual. Ese es algo de lo que está hablando Jesús, pero yo creo que la enseñanza que Jesús está abordando es mucho más que el tema del adulterio, que la inmoralidad sexual. Creo que el interés primario que Jesús está queriendo enseñar al exponer el verdadero significado de la ley es mostrarle a los cristianos, a los creyentes, a su pueblo, cuál es la naturaleza misma del pecado. Jesús está explicando la ley. Y la ley, según el apóstol Pablo, nos dice que tiene el propósito de mostrarnos el pecado. Y Jesús está enseñando la ley. ¿Con qué propósito? Bien, creo que Jesús está queriendo mostrarnos cuál es la naturaleza del pecado. Jesús, nuevamente, como lo hizo en el mandamiento anterior que vimos la semana pasada, comienza diciendo en el verso 27, oísteis que fue dicho. Jesús reconocía que ya habían existido
maestros que habían enseñado la ley. Ya había una exposición, ya se había dado una exposición de la doctrina del pecado. Ya se había definido, allá había entre el pueblo maestros que habían enseñado qué era el pecado. Por eso dice él, oíste que fue dicho. Pero aquellos maestros, como vimos la semana pasada, habían dado una mala interpretación acerca de qué era el pecado. Ellos habían debilitado los mandamientos y habían mostrado que el pecado era algo inferior a lo que verdaderamente es. Ellos, estos maestros, no habían mostrado el pecado como lo que realmente es el pecado. Ustedes oyeron, no matarás, pero yo os digo, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Por siglos, hablar de la doctrina del pecado en la historia de la iglesia del Señor, por siglos y siglos, hablar el tema de la doctrina del pecado era algo fundamental. Era algo que era bien visto y que estaba siempre presente en la iglesia del Señor. Pero el día de hoy, hablar de la doctrina del pecado, hablarlo seriamente, de qué es lo que verdaderamente es el pecado, es algo que es despreciable, algo que hasta es condenable. Cuando una iglesia quiere ser fiel a la palabra del Señor y exponer todo el consejo de Dios, le es necesario hablar claramente de lo que verdaderamente es el pecado. Y cuando otras iglesias saben cómo se predica en esta iglesia, hasta son condenadas. Porque hoy en día hablar de la doctrina del pecado no es bien visto. A la gente no le gusta que le hables del pecado. No le gusta que se haga y que se exponga lo que es el pecado como verdaderamente es. Hoy las personas prefieren que se les diga que su pecado es una enfermedad psicológica y que con 2 o 3 tips eso se arregla. Quiere que se le diga que su problema se llama pecado. Prefiere que se les diga que es un asunto de temperamento. La verdad es que tú naces con ciertas inclinaciones, con ciertas debilidades en algunas áreas de tu vida y esas cosas se pueden cambiar, se pueden ir mejorando día a día. Pero no quieren escuchar que el problema es el pecado. De hecho, hay muchas iglesias evangélicas que no les gusta hablar esto y prefieren abordar el tema del pecado como un tema místico, hasta esotérico. Es decir, no es pecado lo que tú tienes es un problema espiritual. Algún demonio está influyendo en tu vida. Tienes que recibir una oración de liberación, un tipo de exorcismo, porque lo que tú tienes no se llama pecado. Tú no tienes problemas de inmoralidad, tú tienes un espíritu de inmoralidad y eso se arregla con una oración que ciertas personas dotadas pueden hacer por ti. Pero no se habla de lo que es verdaderamente el pecado. Se le dan muchos nombres, muchas formas de ver el asunto, pero en esa condición estamos en el día de hoy. Quienes piensan de esa manera, por supuesto, están muy lejos de las Escrituras, y creo que las Escrituras, para quienes enseñan de esta manera, realmente no representan nada, pues las están desechando. La doctrina del pecado es un tema absolutamente básico en toda la Escritura. Y hoy más que nunca tenemos la necesidad de escuchar lo que Dios dice que es el pecado. La iglesia de nuestros días necesita escuchar la voz de Dios, quien es la autoridad máxima, fiel, quien es la verdad y nos revela lo que verdaderamente es. Y en su palabra se nos dice claramente qué es el pecado. O ustedes escucharon que fue dicho.
Muchos de nosotros, quizás de los que estamos aquí, traemos conceptos acerca de qué es el pecado. Por las iglesias en donde hemos estado, por la vida que hemos vivido. Pero es necesario escuchar y profundizar seriamente en la palabra de nuestro Dios para darnos cuenta qué es esto llamado pecado. Porque ciertamente esos primeros oyentes que estaban ahí con Jesús en el Sermón del Monte ya tenían una idea de qué era el pecado. Ya tenían una idea de qué era la ley. Ya se les había dicho cuándo y cómo es que caían en pecado. Pero Jesús viene y dice, ustedes oyeron, pero yo os digo, es necesario que su pueblo, que aquellos hombres y mujeres que han creído el Evangelio, que han sido regenerados por el Espíritu y que han venido a formar parte del pueblo de Dios, pongan con diligencia atención a lo que Dios dice, que es el pecado. Yo creo que no hay entendimiento de la doctrina del pecado en la iglesia del día de hoy. Y porque no hay entendimiento de la doctrina del pecado, es por eso mismo que no hay entendimiento de muchas otras doctrinas. No entienden qué es la cruz. Si alguien no entiende lo que es la doctrina del pecado, no entenderá qué es lo que pasó verdaderamente en la cruz cuando Cristo estaba entregando su vida. No hay tampoco entendimiento de la doctrina de la regeneración. La doctrina del pecado es tan importante que afecta a las demás, el entendimiento que puedas tener de las demás otras doctrinas. ¿Por qué es tan necesaria la regeneración? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Bien, eso tiene que ver con la doctrina del pecado. ¿Qué efectos tiene el pecado en el hombre? ¿Qué tan profundo es su efecto que es necesario que el hombre nazca de nuevo? ¿Por qué el evangelio del día de hoy no se puede evidenciar y no se puede reflejar en vidas verdaderamente regeneradas? ¿Por qué se predica un evangelio y las iglesias están llenas de personas que no dan testimonio de que sus vidas han sido cambiadas y transformadas? Bien, yo creo que porque el evangelio que se está predicando ha desechado la verdadera doctrina del pecado. Porque el evangelio que hoy se predica no convence a nadie de pecado. Solo mercadea con ese Jesús que promete ser tu amigo. Y cuando predicamos ese tipo de evangelio, lo único que hacemos es atraer a las almas codiciosas que prometiéndoles una vida maravillosa, una vida excelente. La doctrina del pecado es vital para tener una idea acertada de lo que es la santidad. Así que cuando Jesús dice, yo os digo, es necesario poner atención. Él va a enseñarnos qué es. ¿Por qué la iglesia está tan parecida al mundo? ¿Por qué la iglesia del día de hoy está llena de mundanalidad? ¿Por qué no hay una diferencia? Bien. La doctrina del pecado es vital también para esto. No solo el evangelio que se predica está siendo diluido, sino que también la vida de santidad de la iglesia está siendo corrompida. Muchos están satisfechos con sus vidas. Los cristianos se sientan cada domingo a domingo, a escuchar sermones, predicaciones allí, y salen satisfechos con sus vidas. No son redarguidos por el Espíritu porque no se enseña la doctrina del pecado. Todos están contentos por cómo son. Todo esto ocurre porque las personas se alegran y están satisfechas porque no ven en sus vidas pecados escandalosos. Y dicen, yo estoy bien. Y están contentos, satisfechos, rebajando los estándares de Dios. Todo por no atender las Escrituras, quien enseña qué es verdaderamente el pecado.
El pecado, según enseña nuestro Señor Jesucristo, no es solo un asunto de conducta, es un asunto que incluye también el corazón. El asunto del pecado no solo es un asunto de acciones externas, de hacer o no hacer. El asunto del pecado tiene que ver con los deseos internos del corazón. Si queremos realmente ver cómo es el pecado, volteemos a ver a Jesús. Debemos voltear seriamente a las palabras de Dios. Vea el verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Dios nos ha dejado luz para no andar en tinieblas. Muchas personas, cuando les predicamos el Evangelio, muchas personas dicen, Dios sabrá. Pero creo que eso también ocurre dentro de la iglesia. Cuando les compartimos, ¿a dónde crees que irás? Pues Dios sabrá. Como si Dios no nos hubiera dejado luz. Y eso es entendible con el incrédulo, pero dentro de la iglesia también encontramos esto. Andamos en tinieblas como si Dios no nos hubiera dado una luz para saber cuál es su voluntad. Tenemos su palabra y hay que atenderla con seriedad, escudriñarla, inquirir en su palabra. Yo os digo, miren hermanos, la hondura, la profundidad de lo que Jesús comienza a enseñar acerca de lo que es el pecado. Jesús nos enseña diferente a muchos maestros. Ustedes escucharon que fue dicho, pero yo os digo. Jesús va a enseñar algo totalmente diferente a lo que los maestros te han enseñado. ¿Qué se nos ha enseñado? Acerca de la vida en santidad, de cómo vivir, de cómo tratar con el pecado. Seamos sinceros, ¿cómo nos enseñaron? Mientras no haga esto, todo está bien. Mientras hagas esto, todo está bien con el pecado. Tu corazón, toda tu vida estás bien, tú estás bien con Dios. Así nos han enseñado. Atendamos lo que Jesús dice, vea, cualquiera, yo os digo, verso 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, y subraye su Biblia, se acostumbra a hacerlo, en su corazón. El pecado no es cuestión de acciones y de obras. Hay dos palabras reveladoras en este verso, codicia y corazón. Codicia. Por naturaleza pecaminosa, el hombre está tan corrompido que no sabe mantenerse dentro de sus límites, sino que codicia siempre lo que no es suyo. Y esa codicia está en el corazón, en su corazón. El pecado es algo que está dentro del corazón, que en ocasiones nos conduce a una acción, pero muchas veces se queda dentro. La codicia es pecado. Y la codicia a veces no se manifiesta en acciones externas, pero está en el corazón. Este es el caso del adulterio. El adulterio nosotros lo conocemos como una acción externa, como un acto físico, real. Pero Jesús llama nuestra atención hacia dónde está la raíz del mal. Dice, la raíz del mal está en el corazón. Podríamos, hermanos, estar siempre concentrándonos en los síntomas. Y es lo que Jesús nos está queriendo enseñar. Tú podrías pasar tu vida atacando los síntomas. Cuando hay una enfermedad interna, invisible, que no se ve. Y estar tratando esos síntomas, apagándolos. Pero no yendo a la raíz. La raíz está en el corazón. Nunca, podemos estar toda una vida y nunca estar tratando verdaderamente la enfermedad. Así como una persona puede estar enferma de muerte,
Escuche, de la misma manera que una persona puede estar enferma de muerte y no darse cuenta, y de repente muere. ¿Y de qué murió? Es que tenía un cáncer terminal y no sabían. Cuando ya estaba todo invadido y murió. A una persona que tiene problemas del corazón, cardíacos, algo adentro, y de repente cae en infarto y esa persona nunca dio síntomas de que tenía problemas del corazón y de repente da su último latido. De esa misma manera, como una persona puede estar enferma y no tener síntomas evidentes, así el hombre puede ser tan pecador sin manifestar pecados escandalosos. Es lo que Jesús está enseñando. Pero ustedes han sido enseñados diferentes. Ustedes están siendo enseñados diferentes cuando verdaderamente ustedes pueden estar en un gran peligro y no darse cuenta. Jesús enseña que el hecho de que no hayamos cometido adulterio no quiere decir que seamos inocentes de adulterio. Jesús nos dice que el hecho de que no hayamos cometido un pecado sexual como el pecado del adulterio no quiere decir que seamos personas de corazón puro. Aún sin cometer el acto mismo de adulterio, nuestro corazón puede ser tan o peor de inmoral que el de un adúltero que haya sido sorprendido en el acto mismo de adulterio. Hay que entender el pecado, hermanos, como lo que realmente es. Dios hizo al hombre perfecto, pero por causa del pecado, el hombre cayó de esa perfección y en ese momento el cáncer llamado pecado entró en él, entró en su naturaleza y ¿sabe qué? Permanece en él. Está allí. El hombre puede reconocer que hay maldad en el mundo. Las personas pueden reconocer, oh, ese es un adúltero, ese es un homicida. Lo puede ver a su alrededor, pero no puede ver la corrupción que hay en su propio corazón. Hay que entender el pecado como lo que es. El pecado es un poder terrible. Es lo que Jesús nos está diciendo. No es solo lo que hago. El pecado no es solo lo que hacemos mal, sino lo que nos impulsa a hacerlo. Ese es el pecado. Allí está la corrupción, la maldad, en aquello que nos impulsa a hacerlo. En todos nosotros está el pecado. Y es nuestro deber reconocerlo, aprender a detectarlo para poder mortificarlo de una manera bíblica, con sabiduría y adecuadamente. No estar satisfechos, no estar contentos, porque ciertamente me ha apartado de aquella manera inmoral de vivir, pero continúo dando rienda suelta a los deseos de mis ojos, a las cosas que se generan dentro de mi corazón. No tengo cuidado de ellas, pero soy como aquellos hombres del tiempo de Jesús, fariseos, cuidando lo de afuera, cuando lo de adentro está lleno de huesos. El asunto del pecado es más profundo de lo que hemos sido enseñados. El pecado es un poder terrible. El pecado es poderoso y es astuto. El pecado te engaña. Nos hace sentir felices y contentos con tal de que nadie tenga nada malo que decir de mí. Es así de astuto. Está allí y nos hace pensar de manera corrompida. Algunas personas son tan respetables que nunca se atreverían a cometer un acto de adulterio. Algunas personas son tan honorables que jamás pensarían en manchar su reputación con un acto tan deshonroso como el adulterio.
Jamás lo haría. Y estoy seguro de eso. En su familia nunca ha habido tal clase de inmoralidades. Nunca lo cometería. Nunca sería capaz de hacerlo. Yo lo creo. Te creo. Que tú nunca harías algo así. Ese caso era el mismo caso de los fariseos. Esa era la situación en la que estaban los fariseos en los tiempos de Jesús. Y en la que estaban todos aquellos que habían aprendido de ellos. Somos tan honorables que para nosotros sería rebajarnos demasiado. ¿Cómo? Yo no correría tras una prostituta. Yo no buscaría meterme en una relación con otra mujer o con otro hombre para cuidar yo no dejaría que mi apariencia se viera ensuciada. Y eso quizás los ha estado haciéndose sentir bien, satisfechos, creyendo que cumplen la ley de Dios y que son agradables delante de Dios. Jesús viene y nos dice, yo sé que así aprendieron, pero el pecado es más astuto y más terrible. Es tan sutil, te engaña, está dentro de ti y a veces se queda ahí, sin manifestarse, pero corrompiéndote por dentro. Aquellos que piensan que dejando las cosas, las apariencias externas de una manera intachable, son gratos delante de Dios. Jesús dice, es cuestión de mirar sus mentes. Es cuestión de voltear a mirar su corazón. Es cuestión de si ellos confiesan una piedad, una vida honorable, veamos su corazón. Porque el pecado surge de ahí. Veamos si verdaderamente no hay inmoralidad allí. No hay deseos corruptos e inmorales allí en su corazón. Veamos qué tan puros son. Así son las cosas con el pecado. ¿Crees que nunca has cometido adulterio? ¿Tú crees que nunca has cometido el acto de adulterio? Yo te pregunto, ¿de dónde viene el gusto por las películas románticas donde se manifiestan relaciones inmorales? ¿De dónde viene ese gusto? ¿De dónde viene el interés de continuar viendo una serie de televisión donde salen cuerpos semidesnudos? ¿De dónde viene el deseo de quedar pegado al televisor? ¿De dónde surge el querer ponerte ropa que revele tu cuerpo, que muestre tu cuerpo, tu silueta? Solamente hay una respuesta. ¿Te gusta? ¿Lo haces porque te gusta? Tal vez tú jamás harías una cosa semejante como el adulterio, pero el pecado actúa en tu corazón, en tu mente, en tu imaginación. Jesús enseña que el pecado es poderoso, es sutil y también pervierte. Mire lo que dice el verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El pecado convierte las cosas buenas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha dado para nuestro bien. El pecado hace que esas cosas se conviertan en nuestro propio enemigo. Los instintos de la naturaleza humana en sí no son malos, pero a causa del pecado están tan corrompidos que se vuelven esos instintos nuestro enemigo. Todos los dones que Dios le dio al hombre fueron excelentes, perfectos.
Dios nos dio una imaginación. Nos hizo distinto al resto de la creación. Nos dio la capacidad de imaginar, para crear, para pensar cosas buenas y hermosas. Pero ¿qué hacemos con nuestra imaginación? El pecado está en lo más profundo de nosotros y ha corrompido nuestro ser. Y tenemos que lidiar con eso. A causa del pecado se ha corrompido los dones preciosos y excelentes que Dios nos ha dado. El pecado lo dañó todo. Y ahora ese mismo regalo, las cosas buenas que Dios nos ha dado, se vuelven nuestros enemigos. Dios nos dio ojos y Dios nos dio manos. El texto dice, habla de estas dos cosas. Dios nos dio las manos y Dios nos dio los ojos. Y estas mismas cosas que Dios nos dio, nos pueden resultar en un gran problema a todos nosotros. Tanto es el problema que nos puede resultar los ojos y las manos, que según la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo tendríamos que cortarlas o sacar nuestros ojos, metafóricamente. Así de grave es la corrupción que el pecado hace en nuestros miembros, en lo que somos. Jesús nos da un mandamiento de tomar acciones drásticas para no caer en pecado. Dice, córtala o sácala. ¿Por qué habríamos de tomar una acción tan drástica? Porque el pecado corrompe. Hazlo, porque la vida presente no es la única vida. Jesús nos recuerda que hay que tomar acciones drásticas porque nos recuerda que hay un infierno. Jesús nos recuerda, hay un infierno, hay una eternidad. Hazlo, porque esta vida temporal no lo es todo. Hazlo porque nada hay más valioso que tu alma. Saca tu ojo, corta tu mano, si te es ocasión de mantener el pecado allí. ¿Cuánto vale tu ojo? ¿Cuánto estarías dispuesto a que te pagaran por un ojo tuyo? ¿100,000 pesos? ¿Y te sacarías un ojo? ¿No? 200,000. ¿Cuánto darías por uno de tus ojos? ¿Estarías dispuesto? ¿Aceptarías 300,000 pesos por una mano? ¿Porque te amputaran una mano? ¿Cuánto vale? ¿1 millón? ¿1 millón por tu mano? Jesús nos recuerda, tu alma es de un valor infinitamente mayor que cualquier parte de tu cuerpo. Tu alma es muy valiosa para que la pierdas por causa de la corrupción del pecado. Hazlo. Toma acciones drásticas sobre el problema del pecado. Hazlo porque el pecado conduce a la muerte. No solo pervierte, el pecado te está llevando a la muerte. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El pecado resulta odioso para Dios. Dios es santo. Dios y el pecado son incompatibles. La pureza de Dios es tan grande que dice la Escritura, Él ni siquiera puede voltear a ver el pecado. La paga del pecado, dice, es muerte. El día que pecares, ciertamente morirás. El pecado te guía, te lleva de su mano al infierno, a la condenación eterna. Así es que el pecado, Jesús nos recuerda, no solo morirán. El pecado no solo hará que te lleven ante los líderes religiosos y te apedreen como intentaban hacerlo con aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, como decían. El pecado no solo te llevará a que recibas un castigo,
la muerte física. El pecado te está llevando de la mano. Irás al infierno y sufrirás el castigo eterno. El mandamiento de nuestro Señor dice: no cometerás adulterio. Quizás algunos de nosotros, de los que están aquí o que escuchen este sermón, dirán: desde luego que no, Señor. ¿Cómo cometería yo adulterio? ¿Cómo llevaría mis pasos a la cama de la mujer extraña? Nunca lo harías, mi Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que tampoco tendrás ni en tu corazón ni en tu imaginación el deseo, la idea. Has de ser puro de mente y de corazón. Ese es el mandamiento. Ya se dio cuenta, querido hermano, que Dios no quiere que nadie vaya a su ley, considere sus mandamientos. Ya se dio cuenta que Dios no quiere que ninguno, cuando venga y vea su ley, salga de ahí satisfecho, contento. Dios no quiere eso. Si en esta mañana no nos sentimos manchados, sucios, que Dios tenga misericordia de nosotros. Si nos sentimos satisfechos porque nadie puede decirnos que somos homicidas, como el mandamiento pasado, nadie puede decir que soy un inmoral sexual porque nadie me ha sorprendido en un acto inmoral como el adulterio. Si estamos contentos, satisfechos por eso, que el Señor nos ayude. Hoy te puedo decir con seguridad, si tú piensas así o te sientes así ante la ley de Dios, que aún no conoces tu propio corazón, que no has llegado a conocer ni siquiera a tu propio corazón. Yo te puedo afirmar que mientras no sientas vileza en tu corazón, nunca tendrás necesidad genuina de ser purificado y de ser limpiado por nuestro Señor Jesucristo. Nunca podrá haber un verdadero arrepentimiento. Nunca podrá haber una verdadera humillación. Te recuerdo que al menos que sintamos, como enseñó nuestro Señor en este mismo sermón, hambre y sed de justicia, que al menos que te consideres un pobre de espíritu, tú no puedes estar seguro de que eres salvo. Tú no puedes estar seguro si te sientes hoy satisfecho ante la ley de Dios. Tú no puedes estar con seguridad de que formas parte del pueblo de Dios. Porque sus hijos son los que se sienten carentes de justicia propia. Están insatisfechos, se sienten miserables, necesitan continuamente ser purificados y limpiados porque ven su corazón, ven la maldad en su corazón. El salmo que leímos en la mañana, Salmo 22, soy gusano. Decía el salmista, soy gusano. Ten piedad de mí. Si tú no sientes vileza en tu corazón, necesidad de purificación y de limpieza, por supuesto que no tienes seguridad genuina de que eres su hijo. Y si la tienes, puedes estar como los fariseos. Aquellos que estaban satisfechos y estaban confiados, pero estaban equivocados. Estaban equivocados. Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo no vino a salvar a justos, sino que Él vino a salvar a pecadores. Ese es el glorioso evangelio por el cual hoy damos gracias. Ese evangelio glorioso que nos dice que otro tomó nuestro lugar.
Damos gracias, por eso alabamos verdaderamente con gratitud, entendimiento, sabiduría, por ese glorioso evangelio que nos ha sido revelado, que nos dice que otro vivió perfectamente, santo, sin pecado, que alguien más cumplió completamente la ley. Damos gloria a Dios por ese evangelio que nos fue dado, que nos dice que ese mismo hombre perfecto y santo, el Hijo de Dios, tomó nuestro pecado, lo llevó sobre de él, tomó mi culpa y dio su sangre para el perdón de nuestros pecados, para lavarme, para limpiarme de mi maldad. Hermanos, esta es la ley de Dios. Digamos pues al Señor, Señor, aunque mi cuerpo es puro, aunque mi cuerpo hoy en esta mañana está limpio, está puro, Señor, mi alma está impura. Límpiame, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo quiero ser santo como tú quieres que yo sea santo. Necesitamos tener entendimiento de qué es el pecado. John Owen, puritano, dijo una frase: acaba con el pecado antes de que el pecado acabe contigo. Mata el pecado antes de que el pecado te mate. Debemos de mortificar el pecado, hermanos. Yo quisiera terminar con unos consejos para mortificar el pecado, que es nuestro deber. Número 1, vigilemos nuestros ojos. Gran parte del pecado viene por el ojo. Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Cuida tus ojos, sácalos. Si tus ojos te son ocasión de pecado, si son la ventana por la cual se despiertan tus deseos, sácalos. Haz como que no existen. No tengo ojos cuando tengas la tentación de ver algo que sabes que no está correcto. No existen ojos para eso. Los he sacado. Ya no están allí. El ojo tienta la imaginación y la imaginación obra en el corazón. La Biblia dice que Eva vio el árbol y luego tomó de él. Primero miró y luego deseó y luego tomó. No pienses que hay necesidad de sacar tu ojo porque no has caído en el acto de adulterio. Hay necesidad de sacar el ojo, desde luego, en el momento que hay un deseo impuro. No necesitas llegar a la acción. Job hizo pacto con sus ojos. Así, hermanos, guardemos, vigilemos nuestros ojos. Segundo, vigilemos de forma especial nuestro corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cada uno de nosotros tiene su propio tentador. Inmediatamente algunos piensan el diablo, el mundo, el corazón. Cada uno de nosotros tenemos un tentador adentro y es nuestro propio corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, dijo Jesús. El corazón es la fuente de donde brota todo impulso impuro. Pensar en el pecado prepara el camino para cometerlo. Cuida tu corazón. Tercero, esforcémonos en albergar el temor de Dios en nuestros corazones. Este antídoto contra el pecado es poderoso, el temor de Dios. Proverbios 16:6 dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo nos apartaremos del mal? Teme a Jehová.
Quien no tiene temor de Dios no tiene ningún freno, no tiene ninguna valla, no tiene nada que lo detenga. Quien no tiene temor de Dios va y corre directo al desfiladero. No hay ninguna brida, no hay nada que lo detenga. Necesitamos el temor de Dios. ¿Cómo fue que José pudo evitar caer en la tentación de aquella mujer? Él dijo, ¿cómo pues haría yo tan grande mal? Pecaría yo contra Dios. Tenía temor de Dios. El temor de Dios puede ser ese guardia, ese vigilante que está ahí a la puerta de nuestro corazón. El temor de Dios es ese que está vigilante que está ahí a la puerta, bien plantado, impidiendo que las tentaciones no entren. Cuarto, como antídoto contra el pecado, oremos constantemente por la pureza de nuestra alma. Algunos oran por tener hijos, otros oran por prosperidad, otros están orando por riquezas, por una casa, por un nuevo carro, por los estudios de sus hijos, pero pocos oran por la pureza de su alma. El salmista dice en el Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuánto de nuestra oración es por eso? Señor, mantén nuestra vida pura. Los días de oración, los miércoles, ¿cuántos piden por eso? He escuchado infinidad de peticiones. Los días que nos reunimos para orar. Pero siempre se debe de orar por la pureza de nuestra iglesia, por la pureza de nuestras almas. Quinto remedio y último. Creo que el mejor remedio contra el pecado es el contentamiento. Si nos contentamos con lo que Dios nos ha dado, con lo propio, no vamos a desear lo que no nos pertenece. No vamos a codiciar. No vamos a ser adúlteros de corazón. Si te contentas con lo que Dios te ha concedido. Maridos, la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Conténtate con lo que Dios te ha dado. Que lo que Dios te ha dado es un bien mayúsculo. Es un bien grandioso. Cuida tu corazón. No codicies lo que no es tuyo. El soltero o la viuda puede pensar, bien, ¿y yo qué tengo? Yo no tengo mujer. Pues yo no tengo pareja, yo no tengo... Tienes que contentarte con el estado en el que Dios te ha puesto en este momento. Mientras no estés contento y satisfecho, estarás muy propenso a estar cayendo en la codicia de tu corazón, en la inconformidad. Tienes que creer, soltero, que tu soltería es el mejor estado en el que hoy puedas estar, porque ahí te tiene el Señor ahorita. No tienes que desear, codiciar. Si Dios hubiera considerado a la viuda, si Dios hubiera considerado que tuvieras más en este momento, seguro que aún lo tendrías. Pero Dios lo consideró de una manera distinta. Si Dios lo hubiera querido, seguro ya lo hubieras tenido soltero. Si Dios hubiera querido que ya estuvieras casado, seguramente Dios ya te lo hubiera dado. Conténtate con el estado en el que Dios te ha puesto. Vamos a dar gracias.